Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 94, que se titula Las enseñanzas de Melquisedec en el Oriente. Comenzamos. Los primeros maestros de la religión de Salem penetraron hasta las remotas tribus de África y Eurasia, pregonando constantemente el evangelio de Maquiventa de la fe y la confianza en un Dios universal. Sección número 1. Las enseñanzas de Salem en la India védica. En los tiempos de Melquisedec, la India era un país cosmopolita que cayó en el dominio político y religioso de los invasores ario-anditas del norte y el oeste, los cuales tenían muchos dioses y practicaban las ceremonias de sus antepasados. La fragmentación de todas estas unidades tribales hizo que se degenerara el monoteísmo entre ellos, pero también estaba en proceso de resíntesis. Los muchos dioses fueron organizados en un panteón bajo la dirección triple de Dianos, el señor de los cielos, Indra, el tempestuoso señor de la atmósfera, y Agni, el dios del fuego. Y esto preparaba el camino para un monoteísmo evolucionado, que al principio llamaban deidad padre, otras veces era llamado Brahma, y estuvieron sumergidos en una batalla teológica que los sacerdotes bráhmicos libraron más tarde con los maestros de Salem. Los misioneros salemitas predicaban al Dios único de Melquisedec, al Altísimo de los cielos, y no eran ritualistas. Esto contradecía a los brahmistas, que no aceptaron la religión salemita de un Dios único por la fe. Este rechazo marcó un cambio fundamental para la India, pues combatieron a los maestros salemitas. Al principio esta religión Veda tenía un carácter similar en belleza de concepto y verdad de discernimiento, pero luego se fue mezclando con otros cultos y ritos del sur de la India hasta convertirse en una teología muy diversificada. Sección número 2. El brahmanismo. La casta del sacerdocio brahmico era la esencia misma de este sistema, y este orden social retardó considerablemente el progreso de los maestros de Salem. Luego, en un esfuerzo desesperado de contener la marea de extinción racial y obliteración religiosa, las castas brahmicas se exaltó a sí misma por sobre todas las cosas. Proclamaron que los dos principios divinos universales del universo era Brahman, la deidad, y el sacerdocio brahmico. Y fueron tan exageradas y presuntuosas sus declaraciones que el sistema se derrumbó. Y por inercia el pesimismo fue atraído sobre toda la India. La preocupación concentrada y exagerada en el yo condujo a un temor de perpetuación evolutiva del yo en la creencia de reencarnaciones. Ninguna creencia fue más embrutecedora que esa. La doctrina de la reencarnación de las almas que provenía de Deccan Dravidiano. Esta idea de transmigración repetida quitó a los mortales luchadores la esperanza de liberación y avance espiritual. Fue una enseñanza filosófica debilitadora. Con esta creencia el deseo mortal y la ambición humana fue virtualmente destruida. Por más de 2000 años los hindúes han tratado de escapar de todo deseo y abrirse camino hacia esos cultos que encadenan el alma. También surgió un culto de no tomar ninguna vida y ha persistido desde entonces. Muchos de los nuevos cultos son ateístas. No asimilaron las enseñanzas de Melquisedec del Dios único, pero se contaminaron con la doctrina de reencarnación del dravidiano Deccan. La entidad impersonal de Brahman ha dejado a la India desamparada hasta hoy. Luego aparece el budismo, pero no pudo competir con el hinduismo, puesto que aunque predicaba una moralidad más avanzada, no tenían un Dios definido. Y luego fue investido por el Islam, con un concepto claro de Alá como Dios. Sección número 3. La filosofía brahmánica. La fase más elevada del brahmanismo no fue estrictamente una religión. Ellos habían captado la idea de un absoluto que penetra todo, porque este postulado se identificaba al mismo tiempo como energía creadora y reacción cósmica. Pero ellos no pudieron ver ese absoluto como una personalidad creadora. Si hubieran visto a Brahman como asociativo y creador, alcanzarle a los seres creados y evolutivos, hubieran tenido un retrato avanzado de la deidad en Urantia.
puesto que hubieran comprendido los primeros 5 niveles de la función total de la deidad, y quizás más tarde hubieran visualizado las 2 restantes. Estuvieron muy cerca, pero no supieron evolucionar un camino razonable. También la filosofía abrahamista estuvo muy cerca de comprender la presencia residente del ajustador del pensamiento, pero se pervirtió mediante un concepto erróneo de la verdad. Ellos no creían en la individualidad humana, pero enseñaban que el alma regresaba a Brahman. Y esto en sí es un paralelo a la verdad de que el ajustador del pensamiento regresa a Dios. Se acercaron a numerosas verdades cósmicas, pero la ofuscación en otras creencias no les permitió abrirse camino. De haberlo hecho, hubiese sido la religión más avanzada. Sección número 4. La religión hindú. Con el pasar de los siglos, la India volvió a los ritos antiguos de los Vedas, mezclándose con el budismo, el jainismo, el mahometanismo y cristianismo, por ende, varios dioses. Las enseñanzas de Jesús no pudieron cristalizar. Ha sobrevivido porque demuestra una actitud tolerante con las demás religiones y cultos. Además, porque adoptaron la idea de que Jesús, Gautama y Buda fueron encarnaciones de Vishnu. Sección número 5. La lucha por la verdad en la China. Los comisionados por Melquisedec fueron fieles a su cargo y llegaron también a la China a mediados del 2º milenio antes de Cristo. Pero la idea de la encarnación de Melquisedec de alguna forma se había contaminado entre salemitas con la idea de la reencarnación de los hindúes. Y esta confusión abrigó a los asiáticos y comenzaron a adorar a los antepasados. Pero los salemitas siguieron colaborando y los grandes filósofos que aparecieron en el siglo VI antes de Cristo construyeron sus enseñanzas basadas en las enseñanzas de Melquisedec. Tales fueron Confucio y Lao Tse. Sección número 6. Lao Tse y Confucio. 600 años antes de Cristo, cuando ya se pensaba que las enseñanzas de Melquisedec comenzaban a languidecer y mediante una coordinación extraña de agencias espirituales, no completamente comprendidas ni por los supervisores planetarios, la Tierra presenció una presentación altamente extraña de verdades religiosas múltiples mediante la agencia de varios maestros humanos, y el Evangelio de Salem fue revitalizado, redeclarado, y mucho de ello ha persistido hasta hoy. Esto ocurrió en el mundo entero, pero en la China los más sobresalientes fueron Lao Tse y Confucio. Lao Tse declaró a Tao como la primera causa única de la creación. Tenía visión espiritual. Enseñó que el destino eterno del hombre es su unión sempiterna con Tao, quien es el Dios supremo y el Dios universal. Comprendió la causalística última. La unidad surge del Tao absoluto y de la unión aparece la dualidad cósmica, dijo. Y de dicha dualidad la existencia de la Trinidad, y la Trinidad es la fuente principal de toda realidad. Y continuó diciendo, toda realidad está por siempre equilibrada entre los potenciales y los actuales del cosmos, y estos están eternamente armonizados por el espíritu de la divinidad. También enseñó el retorno de la criatura a su creador. Su concepto de fe lo asemejó a la actitud de un niño. El propósito de Dios era claro. La deidad absoluta no lucha, pero es siempre victoriosa. No fuerza a la humanidad, pero está lista para responder a sus deseos auténticos. La voluntad de Dios es eterna en paciencia y eterna en la inevitabilidad de su expresión. Algunas enseñanzas se permitieron más tarde y hoy el taoísmo es muy diferente. Sus enseñanzas se han perdido. En cuanto a Confucio, su nombre es Kung Fu Tse. Basó su doctrina en las mejores tradiciones morales de la larga historia de la raza amarilla y un tanto influido por los misioneros de Salem. Fue un maestro rechazado durante su vida, pero sus escritos y enseñanzas han tenido una gran influencia en China y en Japón. Sus enseñanzas han sido combatidas, pero sin éxito. Las de Lao Tse han desaparecido, pero las de Confucio están vivas. Más tarde, con la llegada a China del budismo y otras fes, la humanidad cayó en decadencia, degenerando en una teología poblada de diablos
dragones y espíritus malignos. Y habiendo tenido una época de religión avanzada, retrocedieron. Sección número 7. Gautama Siddhartha. Nació en la India contemporáneamente con Lao Tse y Confucio. Formuló las teorías que evolucionaron la filosofía del budismo. Había gran sinceridad y enorme altruismo en este joven príncipe, profeta e hijo heredero de un cacique poco importante. Él disminuyó la práctica de buscar la salvación mediante el dolor personal que se difundía en la India, y sus enseñanzas más moderadas llegaron como bálsamo refrescante en un tiempo que las prácticas eran extremas y había mucha confusión. Gautama denunció los dioses, los sacerdotes y los sacrificios, pero también fue incapaz de percibir la personalidad del universal único. Hizo un noble esfuerzo por redimir a los hombres del temor. Fue un gran profeta, pero si hubiera seguido las instrucciones de Godard, hubiera ayudado al renacimiento de la religión salemita de Melquisedec. Godard era un descendiente salemita que mantenía viva las enseñanzas de Melquisedec. Gautama fundó una escuela y allí de nuevo un discípulo le habló de las enseñanzas de Melquisedec. Pero Gautama no entendía bien dicha religión, pero al menos tomó una posición avanzada en lo que concierne a la salvación mediante la fe. Pero esto es la simple creencia. La esposa de Gautama creó una orden de monjas. Así pues, el evangelio de Gautama de la salvación universal, sin sacrificio, sin tortura, ni rito, ni sacerdote, fue una doctrina revolucionaria y pasmosa para esos tiempos. Y su hijo heredó las enseñanzas. Sección número 8. La fe budista. Para hacerse budista bastaba una profesión pública de fe recitando el refugio, que decía: me refugio en Buda, me refugio en la doctrina y me refugio en la fraternidad. El budismo se originó en una persona histórica. Luego Gautama llegó con la modificación, pero no pretendió ser superhumano ni nada para sí mismo. Sus discípulos lo llamaban el esclarecido. Las enseñanzas de Gautama eran 4: las nobles verdades del sufrimiento, los orígenes del sufrimiento, la destrucción del sufrimiento y el camino hacia la destrucción del sufrimiento. Y los mandamientos de la doctrina de Gautama eran 5: no matarás, no robarás, no serás lascivo, no mentirás y no beberás bebidas intoxicantes. Su filosofía tan solo proveía cierta continuidad funcional. De acuerdo con las enseñanzas originales de Gautama, la salvación se obtiene mediante el esfuerzo humano aparte de la ayuda divina, y no da cabida a la fe salvadora. Su gran verdad fue su proclamación de un universo de absoluta justicia. Enseñó la mejor filosofía sin Dios, por lo que no produjo una religión de servicio social altruista. Y por mucho tiempo no fue una fraternidad de creyentes, sino una comunidad de maestros estudiosos. Gautama prohibió recibir dinero y así previno el crecimiento de tendencias jerárquicas. La vida de Gautama fue mucho más excelsa que su propia predicación. Sección número 9. La difusión del budismo. El budismo prosperó porque ofrecía salvación mediante la creencia en el Buda, el esclarecido, y lo propagaron con una persistencia misionera sincera. Pero cuanto más se alejó el budismo del pueblo de fundación, más cambiaban las enseñanzas de Gautama. El budismo más adelante fue altamente incluido por el taoísmo en la China, el shinto en el Japón y el cristianismo en el Tíbet. El budismo es una religión viviente y creciente porque mantiene muchos de los valores morales más elevados. Promueve la calma y el autocontrol, aumenta la serenidad y la felicidad, y hace mucho por prevenir la pena y la aflicción. Aquellos que creen en esta filosofía viven vidas mejores. Sección número 10. La religión en el Tíbet. En el Tíbet se puede encontrar la asociación más extraña de las enseñanzas de Melquisedec, combinadas con el budismo, el hinduismo, el taoísmo y el cristianismo. Los tibetanos de mente sencilla no han querido abandonar la magia ni amuletos, y hoy tienen algo de todas las religiones del mundo, excepto las enseñanzas básicas del Evangelio de Jesús. Sección número 11. La filosofía budista. El budismo entró a la China en el primer milenio después de Cristo y se adaptó bien a las costumbres de la raza amarilla. Y el budismo se amalgamó con los residuos del taoísmo en desintegración.
Y con estas transiciones del budismo hubo un avance en la comprensión de la relatividad de toda verdad. Se enseñaba que la pequeña verdad era para mentes pequeñas y que la gran verdad para mentes grandes. Y esta filosofía también sostenía que la naturaleza budana divina residía en todos los hombres y que el hombre por medio de sus esfuerzos podía alcanzar la realización de esta divinidad interior. Y esta enseñanza es la presentación más clara de la verdad de los ajustadores del pensamiento residente que se haya hecho jamás por una religión en la tierra. El budismo fue contaminado por las tierras que pasó. Gautama fue adquiriendo atributos adicionales basados en su pasado. Y así surgen los muchos Budas. Cuando el número de Budas estaba llegando a la infinidad, fue necesario unificar este concepto. Y se crea el Buda absoluto. Y desde allí, en un concepto de deidad del budismo, en su forma más elevada, se divorcian de la persona humana de Gautama Siddhartha. Y este concepto final del Buda eterno, bien se puede identificar con el absoluto, a veces aún con el infinito yo soy. El concepto de Buda absoluto es a veces casi personal, a veces totalmente impersonal y aún una fuerza creadora infinita. Estos conceptos son útiles en filosofía, pero no en desarrollo religioso. Sección número 12. El concepto budista de Dios. Gradualmente el concepto de Dios, en contraste con el del absoluto, comenzó a aparecer el budismo. Sus fuentes se encuentran en los primeros días de la diferenciación entre seguidores del camino menor y seguidores del camino mayor, llegando así al concepto dual de Dios. Luego maduró el absoluto. Y paso a paso, de siglo en siglo, el concepto de Dios ha evolucionado hasta que con otras enseñanzas dio fruto la creencia en Amida Buda, que enseña que el alma, al sufrir la muerte, puede elegir disfrutar de una estadía en el paraíso antes de entrar al nirvana, el último nivel de existencia. Proclaman que esa nueva salvación se obtiene por la fe en las misericordias divinas y por el cuidado amante de Amida, Dios del paraíso en el oeste. El budismo está evolucionando y buena parte de Asia ha puesto su esperanza en el budismo. ¿Sabrán recibir las verdades cósmicas ampliadas? Veremos. La tierra entera espera el mensaje ennoblecedor de Micael, que nos libera de dogmas y doctrinas acumuladas en 19 siglos de contacto con las religiones. Es hora de que todos conozcan la realidad viviente espiritual del Evangelio de Jesús. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.